¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia, Senda de Paz. El día de hoy tenemos un programa especialísimo. Hoy trataremos el tema de la Jornada Mundial de la Paz. Y para hablar acerca de este tema hemos invitado a nuestro amigo y compañero de este equipo, el seminarista Rafael Becerra, al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, Rafa. Gracias, Toño, por invitarme al programa. Siempre un gustazo poder estar con ustedes, que nos regalen un minuto de su atención, un momento para compartir la fe. Siempre será pues extraordinario poder compartir esto de lo cual creemos y lo cual buscamos transmitirle a cada uno de ustedes. Pues como habíamos mencionado, hoy el tema es acerca de la Jornada Mundial de la Paz. Y en torno a este tema, nosotros vamos a celebrar junto con toda la iglesia este próximo 1 de enero del año 2016, la Jornada Mundial de la Paz. ¿Qué nos puedes decir, Rafa, acerca de lo que es una jornada, cómo nacieron? ¿Qué nos puedes contar acerca de las Jornadas Mundiales de la Paz? Bueno, primero, Toño, yo creo que la gente seguramente está esperando para este 1 de enero, primero en la noche, celebrar, tomarse a lo mejor unas copas, brindar, quizás tragarse las 12 uvas, a corre y corre con los deseos, y tendrá muchas cosas positivas para proponerse. Y la Iglesia, el 1 de enero, desde Pablo VI, ha buscado generar una jornada mundial de la paz, es decir, con ese sentimiento y ese propósito de iniciar el año en paz, de buscar la paz en el corazón de cada católico, en el corazón de cada persona en el mundo. Creo que la Iglesia nos enseña una forma en la que nosotros deberíamos de vivir todo el año. Quizás podemos estar buscando muchas cosas y tener muchos propósitos, pero la Iglesia nos pone la muestra de qué servirían todas esas cosas que quizás nos podamos proponer, y todas ellas pueden ser buenas si no vivimos en paz. Pablo VI, que ha sido este gran Papa, hoy beato, que le ha tocado vivir en un momento difícil sin duda para la Iglesia, le ha tocado suceder a Juan XXIII, que ya había escrito un documento en el que hablaba de la paz en la tierra, Pacem in Terris, en el que llamaba a todo el mundo a vivir en la paz, a ofrecer los viernes primeros por la paz. Después le ha tocado concluir con el Concilio Vaticano II, el cual ha traído una nueva esperanza, ha sido este ayornamiento, este abrir las ventanas de la Iglesia para adecuarse al tiempo moderno, pero también le ha traído alguna circunstancia de desesperanza, quizás de algunos que les hubiera gustado seguir viviendo de la misma manera y que a veces quizás pudiera rayar en algún tipo de fundamentalismo. Bueno, pues a este Papa Pablo VI le ha tocado vivir ese momento de la historia que ha traído muchas más cosas positivas, y bueno, él ha empezado con estas jornadas mundiales de la paz. Yo creo que justamente en ese entorno había concluido la Segunda Guerra Mundial ya hace algunos años, se había vivido, quizás estaría viviendo en la Guerra Fría, y entonces pues había que convocar a la paz. ¿Y qué es la paz? Yo creo que valdría la pena reflexionar un poco sobre este motivo de la paz, y habría que preguntarse a cada uno si vivimos en paz o no vivimos en paz. Faltan 4 días para el año nuevo, y entonces tendríamos que reflexionar estos últimos días del año, cómo vivimos este año, si vivimos en paz o si no vivimos en paz. Y entonces en esa reflexión, en el fondo de nuestro corazón, deberíamos de preguntarnos o hacer una pausa y decir, bueno, pues es un buen momento, si la Iglesia me invita a hacerlo, ¿por qué no comenzar el año viviendo en paz? Yo creo que hay muchos motivos por los cuales nos invita a renovar esta paz que necesitamos para el mundo actual. Si hacemos un poquito de memoria, el día 8 de diciembre pasado acaba de abrirse la puerta de la misericordia que el Papa Francisco en el Vaticano ha abierto esta puerta en la Basílica de San Pedro para darnos un año jubilar,
El año jubilar, el año de la misericordia, que para esto tendremos otros programas, pero este antecedente del año de la misericordia nos invita a una buena confesión. Una buena confesión sin duda nos tiene que llevar como resultado a vivir la paz y la alegría del buen cristiano. Si nosotros estamos preparados con una buena confesión, nos hemos preparado porque el niño Jesús nació en nuestro corazón, no nos queda otra que tener la paz. Pero el Papa nos recuerda, con la Jornada Mundial de la Paz de este 1 de enero, hay que reforzar, hay que volver a hacer ese compromiso para este año, de reforzar nuestro interior para poder promover la paz. El mundo ha estado en guerra últimamente. Quizá nosotros vivimos violencia de un tipo, de otro, pero el mundo ha estado envuelto en la violencia. Yo siempre les comento a los amigos, el diablo no duerme. El diablo no se va a quedar de brazos cruzados esperando que todo mundo gane el jubileo, que todo mundo viva en paz. Va a estar buscando motivos para crear conflicto. Entonces nosotros nos preguntamos hoy en día, ¿por qué la jornada de la paz? Yo creo que fácil podemos contestarnos ante esta cuestión. ¿Por qué la jornada de la paz? Y si traducimos esta paz hasta llegar hasta nuestro México, hasta nuestra ciudad, hasta nuestro interior, pues encontraremos muchísimos motivos para que este año se inicie el día 1 con la Jornada Mundial de la Paz. Sí, fíjate que en medio del año de la misericordia, en el que el Papa ha querido, en la potestad que tiene, regalarnos un año jubilar, lo hace porque está movido su corazón, está tocado por todas esas necesidades que hay en el mundo. Él ha llamado durante muchos momentos a ir más allá de la indiferencia, y justamente esta Jornada Mundial de la Paz a la que ha convocado el Papa Francisco en un documento desde el 15 de agosto del año pasado, de este mismo año, el Papa Francisco ha llamado a que esta jornada la vivamos venciendo la indiferencia y conquistando la paz. La paz es algo que no nos llega por obra y gracia del Espíritu Santo, nos llega por una conquista. Tenemos que trabajar para alcanzarla. La paz, algunos quisieran que nada más por estar allí sentados quizás alcanzaran la paz, y no, es algo que se conquista. Bueno, pues el Papa en este año nos da una fórmula muy concreta, muy práctica, y creo que pudiera ayudarnos para un primer paso. Hay que vencer la indiferencia, es decir, darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que me sucede a mí mismo, y entonces así pudiera alcanzar la paz. ¿Y qué quiere decir ese darme cuenta? Quizás a veces nos volteamos y nos preguntamos, bueno, a México, ¿qué le pasa? ¿Por qué no alcanzamos la paz en México tan anhelada, tan añorada, tantas cosas, tanta violencia? Bueno, pues habría que primero hacer un poco de memoria. México ha estado envuelto en una serie de guerras, de persecuciones que no pueden ser indiferentes a nosotros. Primero, pudiéramos decir que las culturas precolombinas vivían en constantes guerras, en pugnas, peleas de aquí para allá y de allá para acá, cuando se estaban expulsando a los musulmanes de España. En México se estaba viviendo una de las mayores tragedias que había vivido nuestro país. Las culturas precolombinas habían conquistado una tribu a otra y se estaban ofreciendo a los dioses de aquel momento sacrificio a 100,000 mexicanos de aquellas culturas precolombinas, y se los tragaban en pozoli. Esto antes de que llegaran los españoles. Bueno, estas guerras, esta violencia, pues sin duda marcó a México. Después viniera la violencia que fue producto de aquellos españoles que venían y querían aprovecharse de los indígenas que vivían en nuestro país, que no era ese el fin por el cual llegaba quizás Hernán Cortés, ni el que se perseguía, pero muchos aprovecharon el momento, la circunstancia, y se aprovecharon sobre todo de las pobres indígenas, de las mujeres y de sus hijas, las violaban y las dejaban como ellos querían, y pues era una forma de violencia. Quizás estos 300 años que luego nos envuelven en un mito
en el que se habla de una conquista y de una colonia, bueno, pues tenemos que primero situarnos en un virreinato que era parte de otros virreinatos de España y que en los últimos momentos pues la violencia se aceleró de tal modo que tuvimos que llegar a otro momento violento, al momento Yo de quiero la aclarar independencia. aquí un pequeño detalle para todos ustedes. Hay que entender, la conquista por medio de España que llegó a México, la conquista de nuevas tierras, nueva riqueza, nuevo poder, nuevo territorio, eran intereses muy diferentes a la conquista espiritual que junto con ellos llegó a través de los misioneros. Los misioneros, los franciscanos, dominicos y cuántas otras congregaciones llegaron a nuestra tierra, venían a conquistar espiritualmente a nuestra tierra. Son dos conquistas. La conquista, diríamos, material y la conquista espiritual. Llegaron por el mismo medio y nosotros sufrimos esta lucha. Hay algunas películas que retratan muy bien estos hechos, en donde los conquistadores tenían un interés y los franciscanos o evangelizadores tenían otro interés, de tal manera que unos velaban por el bien espiritual de los indígenas y otros velaban por los intereses económicos, siempre en conflicto. Esto que quede claro, no es lo mismo la conquista material que la conquista espiritual. Tendríamos que ver también estos hechos positivos de la conquista espiritual que nos ha traído a nosotros la fe, que nos ha traído a conocer la verdad, nos ha traído a la Virgen de Guadalupe que ha querido aparecerse en territorio mexicano y unir a toda esta cultura, a toda esta civilización, haciendo germinar a una nueva nación, una nueva identidad en torno a la figura de la Virgen de Guadalupe, la Madre del Dios por quien se vive. Ella misma se lo dijo a Juan Diego. Bueno, pues este fue un momento histórico de nuestro país que también se vivió en violencia. Después vendría pues el momento de la guerra de independencia que también marcó a nuestra nación y que hubo una guerra de muchos años en que pues hubo pues revueltas aquí, revueltas allá y se vivió justamente otro momento importante de violencia. Después de la independencia de nuestro país, alcanzada, bendito sea Dios, en un momento en el que la nación se logra configurar como una nueva identidad independiente de otras naciones, que sin lugar a dudas es un momento importante de crecimiento para todos. Después viene un momento trágico para nuestra nación. Vivían entonces algo así como 10 millones de mexicanos, una revuelta, una serie de guerrillas que se le conoce como la Revolución Mexicana, que buscaba la democracia. Y los mismos mexicanos, no ningún gobierno extranjero, los mismos mexicanos en esta serie de guerrillas o revueltas a través del territorio nacional asesinan a 1 millón de mexicanos, es decir, el 10% de la población, para alcanzar algo que quizás ni siquiera hoy veamos consumado, la democracia. Estoy hablando de la Revolución Mexicana, un momento sin lugar a dudas dramático para la nación y que también duró varios años. Después parecía que ya se iba alcanzando la paz cuando viene otro momento dramático y sangriento que le ha traído varios mártires y una gran cantidad de santos a la nación, que fue la persecución religiosa, el odio a la fe de algunos que gobernaban nuestra nación, ese odio acérrimo hacia la creencia de ya esta nueva identidad de mexicanos que se habían situado alrededor de la creencia de la Virgen de Guadalupe y que seguían, por supuesto, sobre todo algunos laicos, el fulgor de este nuevo pensamiento social de la Iglesia Católica, con la Rerum Novarum y con todo este movimiento social. Bueno, hubo un odio hacia la fe que trajo la persecución religiosa, que conocemos como la cristiada, que es algún momento dramático de nuestra nación. Después viene, después de este momento, pues viene algo que conocemos más recientemente, ¿no? La guerra contra el narco, esta guerra contra la violencia que durante un momento de la época moderna, más reciente en la vida política del país, pues pudiéramos enmarcar en un sexenio
con medios de comunicación muy acertados o desacertados que han marcado la sociedad. Han dicho hay una guerra contra el narco y entonces pues se ha vivido una serie de violencia que ha vuelto las miradas a decir, ¿qué le está pasando a México? ¿Qué ha pasado con la sociedad? ¿Por qué nuestro México está tan convulsionado? Después surge un nuevo momento, un momento en el que ya no es tan aparatoso con el cambio de gobierno, ya no es tan aparatoso en los medios de comunicación esta violencia, pero sin embargo en la realidad, en la sociedad, se sigue viviendo y de una manera más dramática quizás, con hechos quizás más relevantes que no aparecen de manera vertiginosa en los medios de comunicación, pero sí más sentida en los corazones de la sociedad. Y entonces se vuelve a preguntar la sociedad, ¿qué hemos hecho en la sociedad? ¿Por qué tanta violencia? Y después viene otro momento que también pudiéramos enmarcar como la guerra de cuello blanco, esta guerra que se hace contra la vida a través del aborto, a través de la eutanasia, a través de esta guerra que se hace todos los días en contra de la familia. Bueno, es una forma de violencia, a través de ese ataque frontal contra quienes quieren seguir viviendo los valores de la familia natural, y que se les ataca frontalmente a través de las leyes, las legislaciones y algunos tipos de políticos que pudiéramos volver a pensar, ¿tiene sentido esta Jornada Mundial de la Paz a la que está convocando el Papa? Sí, tiene todo el sentido. ¿Tiene sentido que el Papa diga, tenemos que vencer la indiferencia? Sí, tiene sentido. Tenemos que echar una mirada hacia nuestro pasado, en nuestro México y hacia la realidad en la que vivimos. Y tiene sentido decir, caray, quizás yo he sido indiferente a todo esto que le ha pasado a mi México y quizás eso me impide que yo pueda darme cuenta que lo que hay en el fondo es una cultura de muerte a la que me ha llevado una sucesión de acontecimientos a volcarse a la sociedad y a transformar la cultura de la vida a la que me llama la Iglesia, a la que me invita el Papa, y me he encarcelado, me he metido en una cultura de la muerte en la que no me he dado cuenta que estoy inmerso allí. Aquí hay algo interesante y que de repente se nos pueda olvidar. Acabas de mencionar, nos encontramos en un momento en donde aparentemente ya las cosas han sido controladas, no hay tanta violencia en los medios de comunicación como se veía en años pasados. Pero ¿qué es lo que sucede? Están enfriando la sensibilidad de la gente para poder actuar a través de todos estos programas que no solamente son en nuestro país, sino son internacionales, para ir eliminando todo aquello que pueda generar vida, valores, creencia en el verdadero Dios, porque muy veladamente nos están quitando al Dios de nuestro medio. No hay Dios en las escuelas, no hay Dios en el trabajo, no hay Dios para vivir, tengo para comer, ¿para qué quiero a Dios? Entonces, de alguna manera están minimizando esa necesidad de Dios por el cual se vive. Pero a mí me llama mucho la atención. Estemos alerta. Detrás de todo esto, ¿quién está moviendo? El demonio. ¿Cómo podemos luchar contra el demonio? ¿Cómo podemos nosotros generar paz si ni siquiera hemos identificado que quien mueve todo esto es el demonio? Bueno, esto es totalmente correcto. Yo quisiera hacer mención aquí de algunos puntos que son importantes. Detrás de todo esto, la cultura de la muerte, es verdad que hay un intento de descristianización de la sociedad. Es verdad, tenemos que darnos cuenta que hay una guerra contra Dios. Es real, existe una guerra contra Dios a través de los pecados capitales, lo vemos nosotros, del agnosticismo, este odio hacia la fe, creer que no es verdad nada, que no podemos alcanzar la verdad, la idolatría, el ateísmo, la New Age, la hechicería, la superstición, el satanismo, todo esto se vive aquí en Tepatitlán, en nuestra región, todo esto es real, no es un cuento, no es un invento, es una guerra contra Dios que es concreta, que es real, que está allí. Usted puede ir por la calle y puede encontrarse un panfleto que dice usted tiene problemas de amor, dinero y luego no sé cuántas cosas, vaya aquí enfrente de la parroquia de no sé qué y ahí le hacemos un trabajito, prende una radiodifusora por las noches, todas las noches y escucha programas de gente que viene de no sé qué país, paga un programa de radio y la gente le llama
llama, le dice que es católica y espera que le hagan un trabajo de hechicería. Usted ve en la calle gente supersticiosa, usted puede ponerle los horóscopos todos los días, los escucha. Yo conozco gente que en su casa en la mañana los escucha en el noticiero de la mañana, el noticiero de la tarde, el noticiero de la noche. Eso es superstición. También se ve el satanismo aquí en esta ciudad. Qué lamentable es, pero se vive. Esto quiere decir que hay una guerra contra Dios. Hay una guerra contra la iglesia, no solamente contra Dios, también contra la iglesia. ¿Cómo se vive esta guerra? Bueno, pues la masonería es real, es actual, es vigente, trabaja y opera todos los días. El iluminismo, las corrientes diversas de pensamiento, algunas cuestiones hostiles contra la religión, la indiferencia religiosa, el mal ejemplo de los creyentes, las sectas pseudocristianas que existen en nuestra ciudad. De muchas maneras, ahí los vemos en la calle. Todo esto que acabas de mencionar, de repente hay gente que dice, no entiendo qué es todos los nombres que utilizan. Y yo me he encontrado gente que me dice, oye, ¿y qué es la masonería? Hay veces que no tenemos las palabras en la boca para poder explicar con más claridad. Si ahorita en 3 palabras llegara una persona y dice, ¿qué es la masonería? Yo creo que en Tepa no hay masonería, yo creo que no hay hechicería. ¿Qué es la masonería? ¿Qué es el satanismo? Pues a lo mejor tendríamos que utilizar programas enteros para cada uno de estos términos. Pero yo diría en pocas palabras, masonería, pues son movimientos que no sé si sean, ¿cómo llamarles? Partidos no son, movimientos religiosos tampoco. Son movimientos que están metidos en el poder y que de repente quieren restarle importancia a la iglesia para poder actuar a sus anchas. ¿No es así? Claro, y que han tenido un trabajo evidente de descristianización a lo largo de la historia. Algún autor marca uno de sus títulos como la sociedad más influyente de la historia, que trata de acaparar el poder para luego lograr algunos fines que quizás pueden ser ocultos para nosotros, y que algunos papas ya han escrito algunos documentos que le niegan o le impiden a algún católico formar parte de la masonería por sus fines ocultos y porque son contrarios a la Iglesia católica. Pero aquí lo importante es decir que esto existe, que esto es real, que es una guerra contra la iglesia, tramada, fraguada en algún lugar, no por azares del destino, sino porque a alguien se le ocurre que hay que descristianizar a la sociedad. Y también todo esto nos quita la paz. Y que esto nos quita la paz. Y que, ¿por qué no vivimos en paz? Bueno, porque hay una guerra contra la sociedad también, que va secularizando a la sociedad, es decir, va quitándole a Dios del centro de las actividades de la sociedad. Hoy vivimos, por ejemplo, el secuestro, hoy vivimos, por ejemplo, la pobreza, el terrorismo, la corrupción, la desintegración familiar, el narcotráfico, el pandillerismo, la pornografía, el divorcio, la trata de blancas, la prostitución. Todo esto es una guerra contra la sociedad que, destruyendo a la familia, pues logra destruir a la sociedad, descomponerla. Hoy también hay una guerra contra la vida a través del aborto, la eutanasia, la clonación de humanos aquí en México, porque no hay nada legislado. Pues entonces hay empresas que voltean a ver o a poner sus ojos en México, porque en otros países no lo pueden hacer, pues clonan aquí y desechan a través de una cosa que yo le llamaría genocidio muchos seres vivos que ya se han mezclado, fecundado. Hay tráfico de órganos, anticonceptivos, alcoholismo, drogadicción, anorexia, bulimia, sida. Todo esto es una guerra contra la vida y todo esto nos roba la paz. Hay también una guerra contra uno mismo. ¿Qué quiero decir contra uno mismo? La deformación de la conciencia. Hoy la sociedad a veces piensa que ya nada es pecado, es decir, a mí me vale, voy a misa cuando me nace, como si estuviera embarazado o embarazada, nada más cuando me nace. Hay muchos apegos desordenados hacia la televisión, hacia el internet, hacia el dinero, hacia las pasiones. Hay una gran tibieza a la que tendríamos que tenerle miedo, esa tibieza de la fe, esa tibieza de la intelectualidad.
Hay un aburguesamiento de los jóvenes, de los adultos, hay muchos vicios, la ludopatía, por ejemplo, hay mucha ignorancia culpable porque no queremos aprender, porque no queremos saber más. ¿Qué es la masonería? Bueno, es un tipo de ignorancia culpable. Usted no sabe porque no quiere, porque hay mucha información de eso. Hay una gran cantidad de baja autoestima que si pusiéramos a rascarle qué tantos prejuicios hace la baja autoestima, pues provoca grandes cánceres en la sociedad. Hay una gran irresponsabilidad, un miedo al compromiso y sobre todo una negación de la vocación que hacen gran daño a la sociedad, a cada uno de nosotros, y esto no nos permite estar en paz. Pues ¿cómo vamos a estar en paz con tanta cosa? Todo esto que acabas de mencionar a mí me preocupa muchísimo porque yo siento que ha llegado un momento en que lo vemos con tal frecuencia y naturalidad, entre comillas, que nos parece que a lo mejor ya no hay tanta culpa, ya no hay tanto pecado en esto. Y sin embargo, de que existe y que está ahí, que de repente lo hagamos sin conciencia, eso es otra cosa, porque de repente queremos que no haya cargo de conciencia. Pero a mí me llama mucho la atención todo esto que acabas de mencionar, la cultura de la muerte. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene vida está muerta, aunque esté vivo. Y esto, de repente llega un momento en que en lo más íntimo de tu ser se cuestiona, ¿vivo en paz? ¿O aparento vivir en paz? Si yo estoy compartiendo o contribuyendo a la cultura de la muerte, no puedo vivir en paz. Esta Jornada Mundial de la Paz viene a traer a nuestras conciencias esto. Hazte, como volviendo al tema principal de la jornada, dice, hazte una persona que rompa la indiferencia y conquiste la paz. Al decir conquistar la paz es que hay que ganarla por una lucha. ¿Cómo podríamos conquistar la paz? Es una tarea de cada uno. ¿Cómo lo podemos vivir de manera concreta? Le voy a decir viviendo 5 cosas. Primero, la compasión, conmoverse hasta las entrañas de lo que le pasa a mi alrededor y a mí mismo. Solidaridad, ayudar al que lo necesite. Colaboración, tratar de ayudar en lo que pasa en mi entorno. Fraternidad, tener más unidad con los demás y sobre todo vivir la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. La paz se conquista y es tarea de cada uno de nosotros. No podemos dejar lo que me corresponde en manos de otra persona. Que nos quede muy claro. El lema de esta Jornada Mundial de la Paz es vencer la indiferencia ante todas estas cosas que nos llevan a la muerte y nos quitan la paz. Venciendo la indiferencia, conquistando la paz. Conquistar la paz implica una lucha personal, interna, continua. Sobre todo de 2 maneras. Ver en el interior, vivo en paz, estoy en paz. Eso también es acabar con la indiferencia hacia mí mismo. Hay gente que está enferma y no se da cuenta, no se atiende, porque tiene una indiferencia hacia sí mismo. Y por último, tenemos que levantar la mirada, porque es Dios el que nos ayuda siempre a salir de nosotros mismos y voltear hacia Él para darnos cuenta que Él es el único en el que podemos alcanzar una paz completa y total. En Él podemos vivir en paz. Sin Él nunca alcanzaremos la paz. Pues amigos, hemos llegado al final de este subprograma Misericordia Senda de Paz, que lo hemos dedicado a la Jornada Mundial de la Paz. Venzamos la indiferencia y conquistemos la paz. Hasta la próxima.